El mapa secreto. Un viaje por los poderes de la mente a través de las culturas. El territorio común en cada rincón del mundo. Desde las selvas más densas hasta los desiertos más áridos, los seres humanos hemos guardado un secreto milenario. No está escrito en piedra ni en papiro, sino en la conciencia misma. Esta es la historia más grande jamás contada. La historia del diálogo entre la mente humana y el universo. Primera puerta. La India y el yoga de la conciencia. En las riberas del Ganges. Hace 5000 años, los sabios védicos descubrieron que la mente podía trascender sus límites ordinarios. Desarrollaron el sistema del yoga no como ejercicio físico, sino como tecnología espiritual para expandir la conciencia. Los Upanishads revelaron que Atman, la esencia individual, es idéntica a Brahman, la realidad última. Patanjali codificó en sus Yoga Sutras las 8 ramas para dominar las fluctuaciones de la mente. Aquí nació la meditación como ciencia experimental de la conciencia, donde los practicantes avanzados podían alterar su metabolismo, controlar el dolor e incluso influir en la materia a través del puro poder de la intención. La mente era vista como un instrumento que, cuando se calibraba perfectamente, podía reflejar la realidad sin distorsiones. Segunda puerta. El Tíbet y el arte de la transformación mental. En los monasterios tibetanos, los monjes desarrollaron prácticas sofisticadas de visualización y meditación. El Bardo Zoro, conocido como el libro tibetano de los muertos, es en realidad un manual para navegar estados de conciencia, no solo después de la muerte, sino durante la vida. Las prácticas de Tamo demostraron la capacidad de la mente para generar calor interno en condiciones glaciales. La doctrina del Jogkan enseña que la naturaleza de la mente es pura, luminosa e ilimitada, y que reconocer esto es despertar a nuestra verdadera naturaleza. Aquí, la mente no es algo que deba ser controlado, sino reconocido en su dimensión primordial. Tercera puerta. La Grecia antigua y el nacimiento de la razón. Mientras Oriente exploraba los estados trascendentes, en Occidente nacía la filosofía. Platón describió el mundo de las ideas, formas perfectas que solo la mente purificada podía contemplar. Aristóteles sistematizó la lógica, mostrando que la mente podía descubrir verdades universales mediante el razonamiento. Los misterios eleusinos ofrecían experiencias visionarias que transformaban a los iniciados. Los estoicos como Marco Aurelio demostraron que la mente podía mantener su equilibrio incluso en medio del caos, que nuestra percepción moldea nuestra realidad. La famosa frase «Conócete a ti mismo» inscrita en el templo de Delfos resumía esta búsqueda de autodominio mental. Cuarta puerta. Las tradiciones chamánicas y la mente extendida. Desde la Amazonía hasta Siberia, los chamanes desarrollaron técnicas para alterar la conciencia y acceder a realidades no ordinarias. El uso ritual de plantas maestras como la ayahuasca o los hongos psilocibios no era escapismo, sino un método sistemático para expandir los límites de la percepción. En estos estados, los chamanes diagnosticaban enfermedades, encontraban animales de caza y mediaban entre la comunidad y el mundo espiritual. La mente era vista como un puente entre dimensiones, y el chamán como un especialista en navegar estos puentes. El concepto de Ubuntu en África expresaba esta mente extendida: yo soy porque nosotros somos. Quinta puerta. El budismo y la ciencia de la mente. El Buda no fundó una religión, sino una psicología práctica. Sus 4 nobles verdades diagnostican el sufrimiento humano, y el óctuple sendero prescribe el tratamiento. La meditación vipassana enseña a observar el flujo de la experiencia sin apego, reconociendo los patrones mentales que generan sufrimiento. La doctrina del Onita, o no yo, cuestiona la existencia de un ego sólido y permanente, sugiriendo que lo que llamamos yo es un proceso dinámico. Los monjes budistas se convirtieron en los primeros científicos de la conciencia, cartografiando territorios mentales con precisión extraordinaria. Sexto puro. El hermetismo y la correspondencia mental. En Alejandría, la tradición hermética desarrolló el principio de correspondencia: como es arriba, es abajo; como es adentro, es afuera. La tabla de Esmeralda revelaba que la mente humana, al estar conectada con el cosmos, podía influir en la realidad a través de la correcta alineación. La imaginación no era fantasía, sino un órgano de percepción sutil. Marsilio Ficino y la Academia Platónica de Florencia redescubrieron estas ideas durante el Renacimiento, sembrando las semillas que más tarde florecerían en el pensamiento moderno. Séptima puero. La ciencia contemporánea y la mente cuántica. En el siglo XX, la física cuántica reveló que el observador afecta lo observado. Neurocientíficos como Karl Pribram y físicos como David Bohm propusieron que el cerebro funciona como un holograma, interpretando una realidad fundamentalmente holográfica. La psiconeuroinmunología demostró los vínculos entre estados mentales y salud física. La plasticidad neuronal mostró que la mente puede remodelar literalmente el cerebro. La ciencia redescubría, con nuevo lenguaje, verdades antiguas.
Octava Puero, las tradiciones místicas y la unión con lo divino. En el sofismo, Rumi cantaba al alma que anhela reunirse con su origen. En la Cábala, los practicantes usaban meditaciones complejas sobre los nombres divinos para transformar su conciencia. Los místicos cristianos como Teresa de Ávila describieron con precisión cartográfica los estadios del éxtasis espiritual. Todos coincidían en que la mente ordinaria es solo la superficie de un océano de conciencia mucho más vasto, y que prácticas específicas podían sumergirnos en esas profundidades. El camino del guerrero de la conciencia. Hoy, en un mundo hiperconectado pero frecuentemente superficial, estas tradiciones convergen. El mindfulness seculariza prácticas budistas. La psicología integra perspectivas chamánicas. La física dialoga con el misticismo. El proyecto común es claro en desarrollar las capacidades latentes de la mente humana. No se trata de escapar del mundo, sino de relacionarnos con él de manera más sabia, compasiva y efectiva. El verdadero poder mental no es control sobre otros, sino autogobierno consciente. No es negar la realidad material, sino reconocer que participamos en su creación continua. El mapa y el territorio. Cada cultura ha trazado mapas diferentes, pero todos describen el mismo territorio en la conciencia humana, en su potencial pleno. Algunos mapas enfatizan el silencio interior, otros el servicio compasivo, otros el conocimiento intelectual, pero el viaje es siempre el mismo, de la identificación con los pensamientos al reconocimiento de aquello que los observa, de la fragmentación a la unidad, del sueño de separación al despertar a nuestra naturaleza verdadera. Esta no es una historia que termina, porque cada generación, cada ser humano, debe recorrer este camino por sí mismo. Los mapas nos orientan, pero el territorio debe ser explorado directamente. El poder más grande de la mente resulta ser su capacidad de trascenderse a sí misma, de reconocer que es tanto el instrumento como lo instrumentado, la ola y el océano, la pregunta y la respuesta que siempre estuvo allí, esperando ser recordada.